Muy buenas noches. Vamos a hablar de la importancia de implementar planes de conservación preventiva del patrimonio en esta fase 2, donde estamos enfocados a arte en espacio público. Mi nombre es Ricardo Rodríguez, soy estudiante de artes visuales y vamos a comenzar. Para mí acá está el meollo, el por qué y el para qué. Porque implementar un plan de estos, pues precisamente para conservar el patrimonio cultural, esto requiere unos esfuerzos sostenibles y sostenidos en el tiempo. De nada sirve hacerlo por unos periodos o intervalos cortos o de una manera puntual y después dejar de cuidar el patrimonio, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque todo objeto va a tender a deteriorarse por la acción natural del tiempo y las fuerzas que hay en él, tanto bióticas, biológicas como abióticas, es decir, naturales. Esto requiere una estrategia de trabajo sistemático, unos esfuerzos continuos, unas articulaciones de esfuerzos. Se requiere mediante un método, un proceso que requiere tanto de técnica como de personas capacitadas para ello, donde se va a identificar, se va a evaluar y se va a hablar sobre los agentes de riesgo que puedan afectar las obras o inmuebles, ya lo veremos, y con un criterio siempre de optimización de recursos y esfuerzos, porque, como lo vamos a ver también, el arte es de estos renglones que por no tener una ganancia económica, financiera inmediata, se le tiende a dejar de lado, ¿no? Y obviamente no se come el arte físicamente para sostener la vida, pero sí comemos arte para sostener la vida del pueblo, de la comunidad, como ya lo veremos. Porque el para qué es eso. ¿Para qué se hace un plan de preservación del patrimonio? De conservación del patrimonio para sostener los asientos del conocimiento y tradiciones de nuestras comunidades, la cosmovisión, el cómo veían el mundo, para aprender de dónde venimos. Eso nos permite proteger nuestra cultura ancestral, mantener, ya entrando dentro de las lógicas económicas y de mercado, para mantener activos culturales dentro de un marco de desarrollo sostenible, para reconocer también las formas en que nuestros ancestros entendían y convivían con su entorno, lo cual creo que es de los grandes desafíos para este milenio, y para la preservación de saberes, del conocimiento humano y de la memoria histórica, para saber qué pasó, quién, cuándo, dónde, por qué, para qué, cómo, para todo eso. ¿Qué partes fundamentales integran el plan de conservación preventiva? Básicamente encontramos 6, que las vamos a ir viendo muy rápidamente acá y luego las vamos a ir ejemplificando. Lo primero es un análisis del entorno, y este análisis debe ser, en el caso de una obra que esté encerrada en un museo, que es el sitio por excelencia que tiene la misión maravillosa de defender y proteger nuestro patrimonio artístico, cultural y de todo tipo. En el caso de una entidad como estas, pues tiene que ser interno, de puertas para adentro, y externo, de puertas para afuera. En el caso de una pieza de patrimonio que esté en espacio público, interno se refiere a la entidad o entidades que están encargadas de la obra, porque ninguna obra está normalmente, porque sí, en un sitio, sino tiene un responsable. En el caso de Teusaquillo, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y sus subsidiarias, por ejemplo. Entonces, eso sería el interno, y el externo siempre se refiere a lo que está en el entorno inmediato de la obra o el museo. Al hacer este análisis, vamos a hacer el segundo paso, que es la identificación de riesgos, que es saber cuáles son. Básicamente son los que provienen del suelo, es decir, geológicos, van a ser los que provienen de las condiciones atmosféricas y climáticas, el clima, y hay uno tercero que va a provenir de los riesgos de incendios, fuegos. Pueden ser externos o internos, internos por no sé, fallo eléctrico, por ejemplo, o un fuego mal controlado, una iluminación, una vela, qué sé yo. Y a eso se le suman, esos serían factores no vivos, abióticos, y ya en factores biológicos estarían cualquier tipo de contaminante directo, llámese desperdicio, llámese moho, llámese agente que pueda contaminar cualquier sustancia. Están obviamente animales, desde insectos hasta cualquier tipo de animal, y los propios de la flora también, que puede afectar una edificación. Como todos sabemos, una raíz puede dañar un cimiento, o un musgo, un líquen pueden dañar directamente una obra. Una vez se ha hecho esta identificación de riesgos, el siguiente paso, el tercero, es valorarlos. Se valoran los riesgos de manera tal que en una escala, dependiendo de la precisión con la que se quiere hacer, puede ser de 1 a 5, o pueden ser escalas mucho más detalladas de 1 a 10. Se hace esta valoración de riesgos. Acto seguido se registra y se documenta en el paso cuarto toda la colección. Eso también tiene unos tecnicismos donde tengo que medir las dimensiones, el tipo de pieza, valorarlo, ¿no? Porque no es lo mismo la resistencia de una pieza hecha de piedra o de cerámica frente a un eventual flujo de agua que de una tela, por ejemplo. Entonces tengo que tener claro qué tipo de enser es. Y ahí sí, ya cuando cruzamos estas dos informaciones, tanto la propia de los enseres como la de los riesgos y su factor de amenaza de cada uno de los agentes de riesgo, entonces ya se genera el plan de conservación preventiva, el cual en el paso 6 se va a ir ejecutando, evaluando y ajustando como todo plan. Acá entonces empezamos con los ejemplos. Acá tenemos el Museo Nacional de Colombia. Todas las piezas que están contenidas en él tienen entonces que hacerse una valoración interna de los riesgos,
de la cantidad de luz, de la luminiscencia, un factor muy importante como lo vamos a ver acá un poco más adelante. De todas las mediciones que se hacen hay una muy interesante que es la humedad relativa, que lo ideal es que esté entre 40 y 60%, menos reseca, más puede generar otro tipo de contaminantes. Entonces el rango ideal, por ejemplo, de 30.3, excelente, maravilloso. Todo este tipo de registro se hace para determinar cómo están los factores de riesgo y determinar pues su escala de peligro internamente y externamente también. ¿Por qué? Porque la geolocalización del lugar, como les decía yo, da pie a factores de riesgo geológicos y hidrológicos. Una acumulación de lluvias puede ser potencialmente peligrosa dependiendo si nuestro lugar geológicamente es lacustre, es decir, genera la retención de agua, o si es aluvial, es decir, lleva las aguas, las transporta hacia el sitio lacustre. Y son factores reales que existen, así como la propia sismicidad, que nos faltó mencionar, entre los factores abióticos, el tipo de suelo, y también determina qué riesgo puede haber frente a un posible movimiento tectónico y telúrico. Como les digo, hay que hacer una serie de mediciones, hay que tener muy claro qué tipo de obra es. Y, por ejemplo, en sitios con alta intensidad lumínica hay que proteger las obras porque la luz del sol, la radiación solar, la luz tiene un índice que es la intensidad lumínica que, así como el agua orada, la piedra gota a gota, cada fotón que impacta una superficie puede irla desgastando, y para toda obra pictórica la luz del sol es un enemigo número uno, porque la va a deteriorar con toda certeza. Y pues acá tenemos la realidad de lo que ha pasado, ¿no? Esta noticia, curiosamente, es muy reciente. En Trujillo, Perú, cierran el Parque Arqueológico de Chan Chan por la lluvia. La lluvia entró y la lluvia afectó parte de la colección del Museo Arqueológico de Chan Chan en Trujillo, Perú. Y este caso a la derecha es el del Museo de San Pedro de Atacama, museo arqueológico, que hace más de 10-15 años sufrió un incendio y nunca se ha ejecutado un plan para restaurarlo y para devolverlo a su lugar de cuidado del patrimonio, ¿no? Entonces, son peligros reales, tanto el fuego como el agua, y por eso tiene que articularse cuidadosamente todos los planes de prevención, de cuidado del patrimonio y conservación del patrimonio. Tiene que ser hecho muy cuidadosamente, como lo pueden ver. ¿Para qué? Pues para que podamos seguir disfrutando de las obras y entendiendo el pensamiento, las maneras y las formas en estos registros únicos que son la obra de arte, la obra arqueológica, de cómo nuestros antepasados vivían, cómo sabían ellos cultivar y tener alimento y vivienda propia. Y hoy en día no sabemos sino ir y comprar a una tienda y dependemos de nuestro salario, y el tema de la vivienda está cada vez más difícil, no tenemos ingresos privilegiados. Y también acá, ya en cuanto a la obra, explicamos un poco visualmente el por qué es importante un buen plan de conservación. La conservación mitiga todos estos desgastes propios de cualquier ser sometido a las fuerzas biológicas o abióticas, porque todo está destinado eventualmente a derruirse y destruirse, pero la conservación ayuda a evitar que estos agentes de riesgo impacten negativamente en la obra tan rápido, de manera tal que, como vemos en la obra de arriba, la pintura restaurada, se pudo restaurar satisfactoriamente porque se había conservado muy bien. Caso diferente al del Exeomo de Borja, que hace ya 10 años, un poco más, se le encomendó a una restauradora que hiciera la restauración. Este es un registro fotográfico que se tenía de la obra, así estaba al momento en que se la iba a restaurar, y desafortunadamente su mala conservación hizo que pues la obra se convirtiera en lo que ha quedado hoy en día. Entonces, mediante esta pequeña exposición, corta exposición, queremos reiterar la importancia de poder ir a un museo, conocer nuestro patrimonio, conocer nuestro pasado, el propio de nuestras comunidades, de nuestra cultura, de nuestros ancestros, aprender a vivir, a ver a través de los ojos de ellos un poco, y a incorporar sus saberes a nuestra vida. Ese sería para mí lo más importante de todo este plan de conservación de patrimonio. Muchas gracias.